Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de SQL Server y MySQL, donde en este momento estamos en el servidor de MySQL porque lo que haremos será seguir viendo más ejemplos sobre las tablas relacionadas que nosotros podemos crear en estas bases de datos. Ahora, en este punto nosotros ya hemos creado dos tablas en la base de datos llamada Person, la tabla cliente y la tabla reportes. Tabla cliente que va a contener la información personal del cliente y la tabla reporte va a contener la otra información sobre una deuda que se le podría generar al cliente en un sistema. Bien, donde la tabla reporte es la tabla que está relacionada con la tabla clientes utilizando una columna que nosotros hemos creado llamada ID clientes, columna que contiene la llave foránea y que es la referencia de la columna que nosotros tenemos en la tabla cliente. Justamente esta columna. Esto significa que la información que se almacene en esta columna será la misma información que se va a almacenar en la siguiente columna, como la ID del registro. Tenemos justamente la siguiente carpeta que contiene la siguiente llave, que esta llave contiene la información sobre la llave foránea, que en este caso es la columna ID cliente de la tabla reporte. Contiene toda su información como las restricciones. Podemos observar que aquí tenemos esa información. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos eliminar esta llave? No utilizarla. O sea, en otro caso, quitar la relación de la tabla reporte con la tabla cliente. Bien, haremos un ejemplo de cómo nosotros podemos eliminar esta llave y nuevamente generarla. Este es un ejemplo por si nosotros ya tenemos creada la tabla clientes y la tabla reportes, pero estas dos tablas no están relacionadas. Por este motivo haré este ejemplo, pero primero vamos a eliminar lo que es la llave foránea de la tabla reporte. Y para esto vamos a utilizar la siguiente sentencia, alter, para hacer modificaciones. Luego vamos a colocar table y ahora vamos a colocar el nombre de nuestra tabla a quien le vamos a eliminar la llave foránea, que en este caso la tabla se llama reportes. Ahora vamos a colocar la siguiente palabra para indicar que vamos a eliminar información de esa tabla. Luego tenemos que especificarle qué es lo que vamos a eliminar y será la llave foránea. Luego hay que colocar el nombre de la llave a eliminar, que en este caso yo he colocado el siguiente nombre, que es el mismo nombre de esta llave. Voy a desplazarlo un poco más a la derecha. Podemos observar el nombre de esta llave. Es el mismo nombre, ya que es la llave que voy a eliminar. Una vez que nosotros eliminemos esa llave, esto significa que la tabla reportes ya no estará relacionada con la tabla clientes. Ahora, lo que haré será ejecutar esta query. Perfecto, como pueden observar, los comandos se han efectuado satisfactoriamente. Pero lo que haré será seleccionar la tabla reportes y voy a actualizar. Vamos a pasar ahora a la carpeta de llaves y podemos observar que ya no se muestra la opción para poder desplegar este directorio. Es porque esta tabla ya no contiene la llave foránea. Hemos eliminado la relación de la tabla reportes con la tabla clientes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos estas dos tablas en nuestra base de datos pero no contienen la relación? Y si nosotros queremos relacionar la tabla reportes con la tabla cliente, bien, haremos esa query para hacer nuevamente la relación. Pero voy a comentar esta línea de código para poder crear la query. Como nuevamente haremos modificaciones en la tabla reportes, vamos a colocar la siguiente sentencia, alter, luego vamos a colocar table y le vamos a indicar ahora nuestra tabla reportes, pero ahora vamos a utilizar la siguiente palabra porque
vamos a agregar, y lo que vamos a agregar serán restricciones, y por este motivo vamos a colocar la siguiente palabra reservada. Luego vamos a colocar el nombre que va a contener nuestra llave, que va a contener toda la información correspondiente a la llave foránea. Recuerden que aquí pueden colocar cualquier nombre de llave que ustedes deseen, pero siempre es recomendable al principio colocar F y K para indicar que es una llave que contiene la información respecto a una llave foránea. Y de primero colocar el nombre de la tabla, que en este caso es la tabla reporte. Luego colocar el nombre de la tabla cliente, ya que la tabla reporte es la que se va a relacionar con la tabla cliente. Ahora vamos a crear las restricciones, donde vamos a indicarle que la siguiente columna que contiene el nombre ID clientes será la llave foránea, columna que tenemos en la tabla reportes. Recuerden que podemos utilizar cualquier columna que nosotros queramos, pero esa columna tiene que almacenar el mismo dato y la misma longitud de la columna de quien se va a utilizar como referencia, como en este caso la columna ID cliente de la tabla cliente. Si esa columna almacena un dato de tipo entero, la columna que nosotros coloquemos dentro de estos paréntesis tiene que almacenar el mismo dato y la misma longitud, ya que si no son iguales tendremos un pequeño inconveniente. Y lo otro, que también tiene que contener un nombre totalmente distinto para no tener problemas en consultas. Y lo que prosigue ahora es indicar que esta llave foránea que se va a crear será una referencia de una columna llamada ID cliente que está en la tabla cliente. Bueno, aquí podemos utilizar los nombres de las tablas bien en mayúscula o en minúscula y no habrá ningún problema. Y lo que prosigue ahora es la acción de actualizar y de eliminar. Tal como les mencioné anteriormente, podemos indicarle a esta tabla que podremos eliminar información en cascada o no eliminar información en cascada, tal como les expliqué en SQL Server. Pero más adelante veremos más sobre cómo eliminar información de estas tablas relacionadas una vez que ya estemos tratando información con las tablas. De esta forma ya tengo la query necesaria para nuevamente relacionar la tabla reportes con una tabla llamada cliente o con cualquier otra tabla que nosotros queramos. Ahora voy a ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar, los comandos se han efectuado satisfactoriamente. Voy a seleccionar nuevamente la tabla reporte y voy a actualizar. Voy a desplegar la información. Voy a pasar a la carpeta de llaves y pueden observar que nuevamente tengo la siguiente llave. Genial, indicando la relación de la tabla reportes con la tabla cliente. Perfecto. Esto significa que todo ha funcionado correctamente. Con esta query que nosotros tenemos justamente aquí podemos crear relaciones de tabla. Aquí tenemos que colocar de primero la tabla a quien le vamos a crear la llave foránea y que se hará la relación a una tabla correspondiente. Luego se crea la llave que va a contener las restricciones. Indicamos que vamos a utilizar de la tabla reporte o de cualquier otra tabla una columna que va a contener la llave foránea y que será la referencia de la tabla a quien haremos la relación, que en este caso es cliente, y vamos a utilizar la siguiente columna que contiene la llave primaria y que es autoincrementable de la siguiente tabla. Luego le especificamos las acciones de poder eliminar y de actualizar información en la tabla reportes o cualquier otra tabla que nosotros estemos utilizando. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde hemos visto un ejemplo básico de cómo podemos eliminar la llave foránea de una tabla y también un ejemplo de cómo podemos nuevamente crear una relación de estas dos tablas. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.